Bueno, buenas tardes chicos, después de tanto tiempo volvemos con algunos problemitas, como les decía, me puse el mensaje ahí en el Classroom. Bueno, básicamente nos agarró la pobreza a todos. Yo tenía una licencia paga de Prezi y en realidad en dólares no era tan cara, pero bueno, ahora se volvió impagable. Y lo peor del caso es que no me deja acceder a las clases viejas que yo tenía que usaba de plantilla. Así que bueno, vamos a usar este sistema de Meet, que con algunas profesoras funciona bien, no es tan amigable como el otro, pero bueno. Esta es la clase número 8, corresponde al tema de antecedentes y marco teórico. Para esto me gustaría mostrarles, aprovechando, dándoles alguna novedad, que es, bueno, hemos estado, aunque no parezca, hemos estado trabajando bastante. Yo les voy a compartir ahora la pantalla porque, bueno, tenemos finalmente una versión completa del dossier. Esta versión reemplaza todas las otras. Digamos, básicamente están los mismos textos, nada más que están ordenados de un mejor modo. Eh, y tiene algunas novedades que ustedes ya han ido viendo. Por ejemplo, ahora les muestro. Eh, por ejemplo, mm, bueno, acá estamos en el dossier nuevo. El dossier nuevo tiene estos índices. Si ustedes ponen, por ejemplo, aprietan acá, estos son hipervínculos, y acá están todos los textos que van en, en el dossier. Entonces, si esto funciona bien, por ejemplo, vamos a Arias Valencia y ya nos manda a Arias Valencia. Es para que puedan verlo de una manera más clara. Vamos a poner marcador acá. Entonces, lo que les decía es que eh, nosotros estamos acá. Ahora vamos a ampliar. El tema de hoy es este. Fíjense acá qué es lo que hay de nuevo, que no tenía. Bueno, sí, nosotros lo habíamos empezado a hacer, pero esto ya forma parte del programa. Marco teórico, antecedente y presupuesto, y en todos los casos, a diferencia de los otros programas que teníamos de años anteriores, nos hemos tomado el trabajito de decir qué texto va para cada uno de los temas. Entonces, en esta clase que vamos a hablar de marco teórico, antecedente y presupuesto, vamos a tomar el texto de Sampieri 2014 de la página 58 a 87. Si ustedes se fijan en el dossier nuevo, que ya lo vamos a subir, estamos acá en, bueno, justo esta no tiene la página, pero digamos, acá dice 60, es decir, que la primera página, que es esta, es la 58. Bueno, hechas estas aclaraciones, y si ustedes se fijan en el dossier, en la primera página, fíjense que ahí está, usted lo buscan a Klimovsky, perdón, a Sampieri, y dice Hernández Sampieri, metodología de la investigación, y si lo tocan acá, se van a ir directamente al texto de Sampieri. Acá está todo junto, el texto de Sampieri. Nosotros en varias partes del programa está citado, entonces acá lo que tendrían que hacer es buscar el número de páginas, no este que figura acá, que es el número de páginas del dossier, sino este chiquitito que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la página 8 del documento, digamos. Bueno, volvamos a nuestro documento. Bueno, acá está. Bien. Bueno, vamos a suspender por un ratito
compartir pantalla porque voy a hacerles ahora una introducción. Bueno, la idea sería la siguiente. Lo que yo he pensado para ahora es, digamos, darle un complemento, digamos, de la lectura del texto de Sampieri. No se olviden que figura como Hernández Sampieri porque Sampieri tiene dos apellidos. Eh, y después de darle algunas cositas que no están en el texto, sí ya voy a tomar el texto, digamos que está separado en secciones y voy a hacerles un pequeño comentario de cada una. A diferencia de otros años anteriores, este texto está, bueno, Sampieri es un poco más amigable que los otros textos, pero además tiene una cosa que no tenían los textos de Juni y que usábamos antes, que está más actualizado. Eso quiere decir que, por ejemplo, Hernández Sampieri ya emplea, digamos, en el texto una explicación acerca de cómo se buscan textos para armar los antecedentes y el marco teórico en motores de búsqueda, que, por ejemplo, Juni no decía mucho sobre eso. Y yo, de paso, voy a darle un par de ejemplos de cómo funciona y para qué sirve. Bueno, a mí me parece importante empezar esta clase retomando la idea esa del parcial que ustedes ya rindieron, que era vincular lo que decía Becker sobre imagen, imaginario, paradigmas, etcétera, etcétera, con el marco teórico. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque como ya hemos visto en la clase de Becker, es una buena idea pensar las teorías como la imagen que tiene un investigador, en este caso, vamos a dejar de lado todo lo que es imaginario, eh, ese imaginario del que habla Becker que tienen todas las personas. Ahora estamos hablando del imaginario científico en particular, que ya saben que dentro de los imaginarios eh, podrían haber muchos imaginarios, pero a nosotros por el tema de nuestras clases nos interesa el imaginario científico. Es decir, que una teoría, para refrescar, digamos, la idea, es una imagen que tiene un investigador que adopta una mirada teórica sobre cómo funciona el mundo o parte de este mundo. ¿Sí? En este sentido, podríamos pensar incluso los paradigmas como el conjunto de teorías que comparten los presupuestos comunes. Cuando nosotros hemos visto los paradigmas en la unidad, en la primera unidad, hemos visto que, digamos, de un número limitado, digamos, de presupuestos, por ejemplo, acerca de qué es la realidad, cómo se aproxima, si la realidad es objetiva o se puede estudiar la subjetividad, todo lo que tiene que ver con esto que hemos dado en llamarles, siguiendo a Sampieri, el paradigma cualitativo, cuantitativo y mixto. Cada uno de esos tres paradigmas, digamos, que ustedes en Klimovsky lo van a ver con otro nombre, ya lo hemos dicho varias veces. Eh, Klimovsky le llama positivista al cuantitativista o al cuantitativo y le llama hermenéutico al paradigma cualitativo. El mixto no aparece en Klimovsky. Entonces le decía, las teorías que adhieren, digamos, podríamos pensar, digamos, que los paradigmas son conjuntos de teorías que adhieren a esos principios generales de cada uno de esos tres paradigmas. Bueno, hecho estas aclaraciones, entonces a mí me interesa subrayar esta idea. Se trata de elecciones, digamos. ¿Cuál de todos esos paradigmas me parece más adecuado para afrontar mi tema de investigación? Nosotros este año, a diferencia de otros años, hemos hecho una opción que es volcarnos más hacia temas cualitativos y dejar entre paréntesis el cuantitativo. ¿Por qué? Primero porque desarrollar con profundidad, digamos, los dos paradigmas es sumamente largo
Y la otra cuestión, que es la de mayor peso, es que la mayoría de las investigaciones en comunicación, en el campo de la comunicación, digamos, por tirar un número, 9 de 10 investigaciones están basadas en los paradigmas cualitativos o en algunos casos mixtos. Pero el grueso de las investigaciones se basan en ese paradigma. Por eso, después cuando vean el programa van a ver que nosotros le prestamos atención a esa en particular. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a hablar entonces de... vamos a empezar, voy a ir mostrándoles el texto de Sampieri. No me voy a detener en leerlo, pero simplemente a mí me gustaría que tomen esto como ayuda de lectura a qué prestarle atención, porque el texto tiene su extensión. Hay algunos ejemplos que por la capacidad, digamos, que tenemos acá en nuestra región de acceso a ciertas bases de datos bibliográficas son difíciles, entonces yo voy a proponer modos alternativos de solucionar esos problemas. Bueno, vamos por acá. Ahora voy a poner el texto de Sampieri. Yo lo voy a tratar de poner un poco más grande. Como siempre, en todos los capítulos, Sampieri... Ahora, perdón, me olvidé de compartir la pantalla. Ahora vamos. Ahí, ahora va. Bien. Entonces, ahora se supone que están viendo esto. Como les decía, Sampieri empieza con un resumen del contenido del capítulo, eso ya es un clásico, una síntesis, los objetivos, la síntesis del capítulo y un esquema. Este esquema, digamos, esto también está bueno en las ediciones de Sampieri nuevas, que tienen como un esquema del contenido de cada uno de los capítulos. Esto es como una especie de resumen que a ustedes les va a servir como guía de estudio. Bueno, en la primera pregunta que hace Sampieri, que la vamos a tratar de responder rápidamente. Odio este programa que se salta las páginas. La primera pregunta que hace Sampieri es: ¿qué es un desarrollo de una perspectiva teórica? Acá vamos a dar una versión resumida. Lo primero que hay que decir sobre esto es que una vez, como plantea Sampieri, que el proceso de investigación ha llegado hasta el planteamiento del problema, es necesario plantearse el desarrollo de lo que él le llama una perspectiva teórica. Prestenle atención, ustedes después cuando lo estudien lo van a leer con mayor detalle, pero prestenle atención que él le llama perspectiva teórica no a una teoría, no son términos sinónimos, aunque sí están relacionados. Él dice, una vez planteado el problema de estudio, y es decir, cuando ya se tienen los objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se ha evaluado la relevancia, bueno, está haciendo una especie de resumen del proceso de investigación, el siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio, dice Sampieri. Y es lo que acá en el libro este, según Sampieri, le va a llamar sustentar teóricamente el estudio. Lo que en este libro vamos a denominar, dice, el desarrollo de la perspectiva teórica, es esta cuestión precisamente. Bueno, ello implica exponer, dice, y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general. Acá yo quisiera hacer una aclaración. Dentro de la literatura e incluso dentro de las ciertas solicitudes que se hacen dentro del sistema de investigación, algunos autores distinguen los antecedentes de investigación, o también suele tomar el nombre de estado del arte, y separarlo del marco teórico. Y acá me voy a detener un segundito porque esto acá para Sampieri está como todo junto. Yo creo que es interesante pensarlo en dos partes, digamos. ¿Por qué? La primera razón en el caso de ustedes es que ustedes están iniciando dentro de los procesos de aprendizaje de la producción de conocimiento.
Entonces, yo recomendaría separarlos analíticamente estos dos conceptos, los antecedentes del marco teórico en sí mismo. ¿A qué le vamos a llamar antecedentes? Bueno, para decirlo de manera resumida, los antecedentes o estado del arte, como aparecen en otros autores, básicamente es aquella parte del informe de investigación, ya sea que es una tesis, un artículo de investigación, etcétera, etcétera, que muestra la revisión de que el autor del libro, de la tesis, del artículo que se va a publicar, ha revisado exhaustivamente, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con las publicaciones científicas que están vinculadas con el problema de investigación y con el tema de investigación de cada uno. ¿Por qué me parece interesante o importante distinguirlos? Porque eso es como un gran paraguas que tiene un montón de cosas adentro. Y lo que es todavía más importante es esa búsqueda de bibliografía para saber qué es lo que se ha hecho, por eso se llama antecedentes de investigación o estado del arte, puede contener en su interior teorías, por ejemplo, muy disímiles, incluso antagónicas, puede tener casos muy distintos, puede tener, en fin, en esa parte de lo que se trata es de mostrar si se ha revisado lo más exhaustivamente posible todo lo que estaba disponible, digamos, en cuanto a la producción científica alrededor de un tema de investigación y obviamente de un problema de investigación. ¿Sí? El marco teórico en sí mismo, o lo que acá Sampieri le va a llamar la perspectiva teórica, es un paso posterior. Una vez que uno ha leído todo lo que se ha producido, o por lo menos gran parte de lo que se ha producido alrededor de un problema, entramos a una segunda etapa que es la construcción de lo que nosotros le llamamos el marco teórico y Sampieri le llama la perspectiva teórica. Fíjense que acá, si ustedes cuando lo lean el texto con detenimiento, van a ver que Sampieri no es que no está hablando de lo que yo hablo, sino que prácticamente los trata de una misma manera, es decir, no están separados entre antecedentes. Ya van a ver que sí lo menciona, pero no del modo que yo lo estoy planteando acá. Entonces le decía, el marco teórico, a diferencia de los antecedentes, ya es una elección que yo tomo en base a las lecturas estas de los antecedentes que yo voy a adoptar en mi investigación. Entonces, si decíamos, reitero, que los antecedentes puede haber un montón de cosas, digamos, disímiles, heterogéneas, antagónicas, etcétera, etcétera, el marco teórico ya en realidad va a partir de esa base, digamos, es decir, va a partir de esas lecturas, pero se va a quedar con una parte de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes, si ustedes ponen como marco teórico todo lo que han encontrado sobre un tema, es muy probable que ese marco teórico sea contradictorio, que no sea congruente. El marco teórico significa un proceso por el cual yo ya estoy depurando todas esas lecturas que hice alrededor de un tema y me estoy quedando con algunas cosas. Por ejemplo, me puedo quedar con alguna teoría o con algún fragmento de teoría, con un concepto importante, con una manera de abordaje en particular. Ya no van a ser todas las que se hicieron, sino la que a mí me parece más adecuada para la investigación que a mí me interesa llevar a cabo adelante. Bueno, entonces, la perspectiva teórica dice proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento dentro del campo del cual nos moveremos. En términos de Mertens, señala cómo encaja la investigación, big picture dice, es decir, en el amplio mapa, digamos, en la amplia foto sería, la gran foto, digamos, de todo lo que se ha hecho alrededor de un tema. Bueno, y acá me parece que hay otras cositas interesantes que le van a servir a ustedes y además le van a servir por varias razones, porque estas, por ejemplo, pueden ser preguntas de exámenes parciales. Hay un listado de cuáles son las funciones de la perspectiva teórica
y que están separados en varios puntos. Acá en esta página aparecen uno y dos y en la que siguen otras. No vamos a leer todas, pero por ejemplo dice ayuda a prevenir errores, porque cuando nosotros revisamos podemos ver investigaciones a las cuales no les ha ido bien y aprender de eso. Acuérdense que el proceso de investigación no solamente son los procesos individuales, sino es todo lo que se ha producido en materia de conocimiento. Para darles un ejemplo, por ejemplo, eh, había durante la época del COVID se lanzó un supuesto investigador francés, empezó a decir que este clorhidrato de- que esta fórmula de cloro, que no me acuerdo bien cómo se llama el nombre técnico, la fórmula que tomó la Viviana Canosa, que se hizo célebre, eh, ayudaba a prevenir, digamos, el COVID-19. Bueno, lamentablemente hubo mucha gente que tomó en serio esa recomendación, aunque no estaba certificada, es decir, es un tipo que no tiene ningún tipo de certificación, que no lo conoce ni la madre, y sin embargo se viralizó e hizo que mucha gente se intoxicara con esa sustancia que no es, digamos, sirve para desinfectar, por decir, superficies por afuera del cuerpo humano, pero por su condición fuertemente ácida puede producir daños internos dentro del sistema digestivo gravísimos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un error del cual aprender, ¿no? En fin, podríamos dar varios ejemplos relacionados con el COVID. Cuando recién, si ustedes se ponen a ver las noticias de periodismo científico, eh, no se sabía bien cómo se transmitía. Las investigaciones han ido corrigiendo errores acerca del funcionamiento del virus. En fin, toda esa revisión de la literatura nos va a ayudar a ver qué cosas ya se han hecho para prevenir errores que se hayan cometido en investigaciones anteriores. Después dice, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, fíjense que acá está hablando de los antecedentes, ¿sí? Esto es lo que yo le decía que a mí me parece conveniente separar, y de hecho nosotros lo hacemos, los antecedentes del marco en sí, del marco teórico en sí. Acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un tema, qué clase de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos, muestras, etcétera. La lista sigue a la vuelta del libro. No la vamos a ver a todas, pero sí yo se las recomiendo que ustedes la vean porque sí es importante tener claro, eh, si me deja la página, acá está, eh, tener claro, digamos, estas 7 características de para qué sirve un marco, un marco o una perspectiva teórica. Bueno, ahora sí, ahora vamos a empezar a resumir. Vamos a hablar simplemente de los títulos y a decir un comentario. Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica? Fíjense, la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico. Esto, la revisión analítica de la literatura correspondiente, es lo que yo le estoy llamando antecedente o estado del arte. Antecedente de la cuestión, antecedente científico, estado del arte, son todos términos sinónimos. Fíjense que en un punto en esto que él le llama la perspectiva teórica, está juntando estas dos cosas. Que a mí me parece que tienen que estar separadas y muchos autores también. Y de hecho él también las separa, porque fíjense que está diciendo lo que él le llama 2 etapas es lo que estamos hablando. Lo primero es revisar lo que se ha hecho y lo segundo es construir el marco teórico, lo que implicaría, fíjense, la adopción de una teoría. Vamos a hacer ¿en qué consiste la revisión de la analítica de la literatura? Bueno, básicamente consiste en detectar, consultar, obtener bibliografía, en fin, sobre todo lo que nos haya interesado en vinculado a nuestro tema. Acá, en la página siguiente, yo voy a ir un poco rápido porque este tema es un poco largo y ustedes lo tienen bien explicado acá. Simplemente esta clase es como una especie de soporte. Eh, em, ¿En qué consiste la revisión analítica? Bueno, yo acá le voy a dar un ejemplo práctico. Fíjense que acá, si me deja este programa, ahí está.
Fíjense que acá lo que está hablando todo esto que dice Midline Plus, PubMed, en fin, Midline, bueno, son todos buscadores específicos. ¿Qué son los buscadores? Son bases de datos, digamos, de bibliografía, que son bastante grandes, donde, digamos, se van recopilando todos los artículos que se van publicando en las revistas que están indexadas. El término indexado es importante porque justamente quiere decir cuando una revista está indexada, informa por cada número que publica cuáles son los artículos y los textos que están ahí y tiene información sobre el autor, sobre la cantidad de páginas que tiene, sobre las palabras clave que se han utilizado. Las palabras clave son palabras clave en español, en inglés se llaman keywords. Se le pide a cada autor, yo por ejemplo, que me dedico a la investigación, cuando mando un artículo tengo que mandar algunas cosas obligatoriamente. Obviamente el texto del artículo completo, tengo que mandar un resumen. Generalmente el resumen del texto que yo vaya a querer publicar tiene que ir en al menos dos idiomas. Generalmente estos idiomas son el idioma de origen, el de español en mi caso, y en inglés. Hay algunas revistas que piden el resumen del artículo en tres lenguas, por ejemplo, inglés, eh, español y francés, supongamos, o portugués, qué sé yo. Entonces esa revista informa a esos motores de búsqueda, lo que ayuda a los investigadores a encontrar lo que ya se ha hecho. Esto ha crecido de una manera muy importante en los últimos años y hoy es prácticamente un motor de búsqueda ineludible. Es decir, buscar ya no es... A ver, quiero hacer un paréntesis acá. Yo sé que ustedes van a pensar que estoy hablando de la Edad Media, pero cuando yo era estudiante, la única manera que había de tener acceso, digamos, a la bibliografía era yendo a la biblioteca, que creo que es un lugar que ustedes no conocen, o yendo a la hemeroteca de la facultad. Si eran libros clásicos, si eran libros, digamos, de autores que había que leer sí o sí, bueno, uno iba a la biblioteca, pedía ese libro, lo pedía prestado, lo leía, lo fichaba y lo devolvía. Si uno quería ver cosas más nuevas, las cosas más nuevas, entre comillas, se publican en revista, porque obviamente lleva más tiempo escribir un libro que escribir un artículo científico. Entonces las cosas más nuevas uno las encontraba en las revistas científicas. Entonces ya no iba a la biblioteca, sino iba a la biblioteca, a la sección de hemeroteca, que es donde están las revistas, y ahí estaban las fichas, todas manuales, sin computarizar. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, como 20 años, ahora que lo pienso. Y uno buscaba, el bibliotecario había organizado por palabras clave, digamos, las revistas, y uno se fijaba en los ficheros y le decía, quiero que me dé esta revista, iba y la buscaba y la traía. Obviamente se dan cuenta que con ese sistema, que era el único que había hace 20 años atrás, quedaba la Universidad de Tucumán, que no tiene una gran tradición de grandes compras de volúmenes de libros y suscripciones de revistas, quedaban muy atrasados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudié en la década del 90 en la facultad y un texto que era muy nuevo, así como decir, era recién salido del horno, era una revista que se había publicado en el año 85, por ejemplo. Es decir, que ya tenía como 10 años de publicado. Con todo lo que ha ocurrido con Internet y, digamos, y el hecho de que las publicaciones científicas en los últimos 10 años se han ido volcando a plataformas de Internet, es decir, las más importantes todas están en Internet y todas están indexadas. Recuerden que indexado quiere decir que están clasificadas en distintos motores de búsqueda. Nos ha facilitado el trabajo por una parte en el sentido que tenemos un acceso a través de Internet a ver qué es lo que está publicado sobre los temas, y por otro lado una dificultad porque ha multiplicado exponencialmente la cantidad de bibliografía para consultar. No sé, qué sé yo, si uno conseguía consultar 20 revistas antes era un montón y ahora vamos a hacer algunas pruebitas sobre temas, van a ver que es extraordinaria la cantidad de cosas que pueden conseguirse. Vamos a hacerla un poco más corta.
estos motores de búsqueda, fíjese que acá aparece una nota interesante y ya paso al ejemplo. Dice, Google tiene uno de los mejores sistemas de búsqueda avanzados, pero para una consulta más completa es necesario acudir a otras bases especializadas y da ejemplos acá. Todo esto son índices, ¿sí? En la vida real, es decir, tomándome como ejemplo, porque yo soy investigador, nosotros empezamos buscando en esto, que ahora les muestro, que ya algunos lo conocen, que se llama Google Scholar. Google Scholar o Google Académico, como en español, eh, ¿qué es lo que es un macro motor de búsqueda que tiene en su interior, les diría que una gran cantidad de publicaciones? Es, si se quiere, una especie de buscador universal. Ha ido creciendo con el tiempo y hoy es una de las formas de referencia que uno utiliza para buscar bibliografía. ¿Cuál es la desventaja? Es que acá hay de todas las áreas de conocimiento, desde medicina, veterinaria, agronomía, astrofísica, ciencias sociales, psicología, comunicación, todo está acá. Entonces, digamos, hay que refinar la búsqueda. Voy a darles un ejemplo de esto, de cómo se hace. Recuerden que estamos en la parte de Sampieri, donde él está diciendo cómo se hace la revisión bibliográfica. Supongamos que yo quiero estudiar sobre formas de comunicación durante la pandemia. Entonces yo voy a poner la comunicación, supongamos, periodística en tiempos de pandemia, por ejemplo. Yo podría sacarles, hoy puedo ponerle COVID-19 todavía para que no aparezcan otras pandemias. Todo esto que está en, le podría haber sacado, qué sé yo. Pero le pongo acá a buscar y fíjense, lo primero que hace el Google Scholar me sugiere una forma donde puedo obtener más resultados. La comunicación, acá escribí mal, no, está bien. Sí, en tiempos de COVID-19 y fíjense, me salen, acá vamos hasta el final, miren, cada una de estas miren todo lo que se ha escrito y esto, fíjense la fecha, 20, 20, 20, todas son de este año, ¿sí? Eh, bueno, pero supongamos que yo no quiero saber sobre todo el mundo, quiero saber sobre Argentina, entonces le agrego la palabra Argentina. Bueno, entonces ya todo lo que esté acá, digamos, por ejemplo, acá hay un artículo que está publicado en la página de CONICET, por ejemplo, ¿sí? Acá me va, yo si toco acá, yo voy a abrir una ventana nueva para que vean lo que ocurre. Acá me salen, ¿ven? Esto está dentro del repositorio de CONICET y dice acá, la información periodística en tiempo de pandemia. Esto es un relevamiento de la agenda temática de COVID en la prensa local de Bahía Blanca. Esta es la autora. Fíjense, la fecha de publicación es muy reciente. ¿Quién lo publica? ¿Cómo se llama la revista? ¿Cuál es el código de identificación internacional? ¿En qué idioma está? Y si el artículo está publicado. Y acá está el resumen del que les hablaba. Y acá está esto que también les hablaba, que son las palabras clave. Cada vez que yo, esto es lo que escribe el autor para que el que busque pueda identificar cuáles son. Si yo hubiera puesto estos temas en el buscador, también me hubiera salido el artículo. El CONICET tiene, digamos, fíjense, una forma eh, de, de esto, lo que se llama el repositorio digital, generalmente está abierto. Y acá, cuando aparece el candadito este y dice descargar, yo ya puedo bajar este artículo, lo vamos a bajar. ¿Ven? Entonces ahí está el artículo completo y yo ya puedo leer y ver qué es lo que ha dicho doña María del Rosario Sánchez, por ejemplo. No la vamos a leer, obviamente, la vamos a pasar. ¿Qué más se puede hacer acá? Les voy a mostrar otro ejemplo interesante y de paso me adelanto. Hacia el final del programa ustedes van a ver que hay una parte donde nosotros vamos a hacer hincapié en la escritura de- del informe de investigación, pero es algo que yo les recomiendo que vayan revisando.
¿Por qué? Porque hay herramientas que a ustedes, cuando estén haciendo la tesis, por ejemplo, o escribiendo algún artículo, les va a servir, que son lo que se llaman motores o gestores de bibliografía. Y acá yo les voy a mostrar un ejemplo práctico. No, esto corresponde a la última unidad, pero evidentemente está vinculada a esta, porque la pregunta es, bueno, yo ya encontré este artículo, ¿sí? ¿Y ahora qué hago con el artículo? Bueno, lo que normalmente uno hace es darle una mirada y bajarlo al artículo. ¿Y dónde queda ese artículo? Bueno, existen estos motores de búsqueda, acá yo le voy a abrir uno, este es el que yo uso, se llama Zotero y es el que está también explicado en la bibliografía, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá mi biblioteca, mi biblioteca tiene, bueno, distintas carpetas, estas son material de la cátedra, fíjense que acá están todo el material de la cátedra, acá está el libro de Sampieri, acá están los datos, digamos, bibliográficos de Sampieri, esta es otra carpetita que es lo que tiene que ver con mi investigación, son artículos que yo estoy utilizando para las investigaciones que estoy haciendo ahora, y tengo otra carpetita donde están todos los artículos míos publicados. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, lo primero es explicarles que yo puedo hacer esto, fíjense. Voy a Google Chrome, supongamos que esta búsqueda me interesa, acá hay un resultado, acá hay una cantidad X, supongamos 10 artículos hasta el final. Si yo tengo instalado el Zotero, que es este programita que acaban de ver, y le apliqué el plugin, es decir, una aplicación que sirve para vincular el Chrome con este programa que acaban de ver, se me agrega este pequeño iconito que dice, fíjense, Shape to Zotero, dice. Quiere decir que yo puedo tocar acá, ¿sí? Y lo que va a hacer, fíjense, me muestra todo esto que está acá, es lo mismo que me estaba mostrando el Google académico. Fíjense, acá están solamente los títulos de los artículos. Entonces yo podría tocarlos a todos. Supongamos que yo los seleccione a todos. Le doy OK acá. Y acá lo voy a poner, no sé. Acá me pregunta dónde lo quiero guardar. Bueno, yo podría tener una carpeta. Bueno, supongamos que sea esta. Investigación. Fíjense acá lo que está pasando. Acá muestra dos cosas. En la primera que está mostrando el nombre del artículo y acá donde dice full text me dice que me va a guardar la referencia y también el artículo completo. Pongo hecho y fíjense, me voy al programa y yo ya tengo dónde lo había guardado. Estaría buenísimo acordarme dónde lo guardé. No. Mis publicaciones, no. No. Ya lo vamos a encontrar. Un poco de paciencia que tendría que haberme averiguado dónde lo iba a guardar. Acá no. Acá debe ser. Sí, ¿ven? Acá está. Todo esto que agregó al final, fíjense que están acá, fíjense, está el autor del texto, el título del texto y acá, si aparece un icono de un libro, se trata de un libro. Y acá yo tengo la referencia del libro y el libro entero. ¿Sí? En este caso a través de un vínculo. Si yo tengo, por ejemplo, esto es lo que acabo de bajar, por ejemplo, tiempos de COVID, reflexiones, ya se me agregó a esta biblioteca de Zotero. Y tengo la referencia bibliográfica y tengo el artículo acá. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Primero porque yo, en la revisión bibliográfica, por ejemplo, yo a esta carpeta en vez de investigación le podría haber llamado antecedente y voy metiendo todo lo que voy encontrando. Primero voy buscando a través de esas palabras clave y voy metiendo todo ahí. Pero lo que todavía es más interesante, supongamos que yo esté armando, ya escribiendo mi tesis, supongamos, ¿verdad? Estoy escribiendo mi tesis acá y yo digo, bueno, como dice Juan de los Palotes, me voy acá donde dice Sotero, le pongo agregar cita, dice agregar o editar en inglés, toco acá
¿Y qué va a hacer? Se va al programa de Zotero y me pregunta con las normas de edición, de los cuales ya vamos a hablar en la última unidad. Estas son formas de citación. Nosotros vamos a usar esta, APA séptima edición. Le digo, me pregunta sobre qué formato de edición quiero usar. Miren todas las que aparecen. Normalmente en Argentina usamos esta. Le pongo OK y no, acá le pongo acá vista clásica y fíjense, me manda a mi programa, al Zotero. Entonces yo ya puedo elegir. Supongamos que yo, bueno, puedo elegir solo un texto, por ejemplo este, ¿verdad? El de Crónica de la Infodemia. Pongo OK. Vamos a cerrar esto que no nos interesa. Y fíjense lo que pasa en el documento de Word. Lo agrego acá. Ruso 2020. Vamos a hacer otra pruebita para que vean cómo se pone más interesante y es más piola. Vuelvo acá, aprieto vista clásica y yo digo, bueno, ahora voy a seleccionar cualquier artículo, pero yo puedo tomar, puede haber varios autores que hablan sobre algo, entonces yo le voy a poner fuentes múltiples y yo voy a decir, bueno, como dice este, como dice este otro, como ha dicho este otro de acá, fíjense, ya van 3 textos, como dice este otro de acá, y ya tengo 4, y este otro de acá, no sé, supongamos que todos hablan sobre el mismo tema. Pongo OK, y ya me los agrego acá, a la referencia. Y lo que es todavía más interesante, y con esto cerramos esta partecita, es que supongamos que yo ya terminé de escribir mi tesis, aprieto acá, que es agregar bibliografía, y ¿qué es lo que hace? Fíjense, me escribe toda la bibliografía. Está buenísimo. Esto no existía antes. Está escrita de la manera correcta, como tiene que ser, es decir, el apellido en este sistema, si se trata de un libro, dónde está publicado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es solo un pantallazo, ustedes tienen la unidad 4 para revisarlo. ¿Por qué les menciono? Porque digamos, quiero que vean cuál es el resultado final, digamos, de haber utilizado, yo no voy a guardar esto, el Zotero, ¿verdad? Ustedes decían, cuando ustedes van encontrando bibliografías, ya las pueden ir guardando en Zotero. El Zotero es gratuito, así que no hay ningún pretexto para no usarlo. Yo les recomendaría fuertemente, como decimos por ahí, que empiecen a aprender a usarlo. Hay un montón de tutoriales, algunos están puestos cuando ya les mostremos, le demos el dossier completo, van a ver. Si no, también hay tutoriales en YouTube. Entonces, toda esa revisión de antecedentes yo la puedo poner acá, supongamos. Yo puedo, en mi biblioteca yo puedo hacer una carpeta nueva, ¿verdad? Puedo agregar una carpeta que se llame revisión de antecedentes, ¿sí? Y después puedo agregar una carpeta que se llame marco teórico. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Sería que acá en la revisión de antecedentes yo pondría todo lo que he visto y en el marco teórico solo aquellas cosas que yo voy a adoptar como mirada teórica en mi investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya puedo ir guardando en esas carpetas las búsquedas que se pueden hacer acá en el Google Scholar. No me interesa ahora que se vuelvan locos por aprenderlo porque, repito, esto está en la unidad 4. Pero estaría bueno que lo vayan haciendo y entendiendo más o menos de qué se trata para que vean que cuando uno está en esta etapa, volvemos a Sampieri, se pueden ir guardando los hallazgos. Fíjense que también el Zotero me permite, supongamos, yo estoy en este texto de acá, este texto en inglés, yo puedo ponerle etiquetas, supongamos, que pueden ser los temas, puedo escribir una nota, un comentario sobre lo que a mí me ha parecido el texto, todas esas notas después me van a ayudar, está relacionado con y puedo relacionar con otros artículos, ¿sí? Es bastante, no bastante, es sumamente útil este tipo de gestores de bibliografía, porque yo no solamente las puedo ir guardando, sino que puedo ir guardando un resumen, digamos, de qué es lo que me interesaba.
Entonces, si yo no me, cuando uno esto se hace muy gordo, tiene muchas cosas, está bueno tener anotado de qué se trata el texto, comentarios, en fin. Bueno, con eso terminamos esa parte. Volvamos a Sampieri. Todo esto que está acá está explicando lo mismo que yo, nada más que con motores de búsqueda específicos, ¿sí? Obtención de la literatura es más o menos lo que yo le he dicho, que es cómo se las baja a las fuentes, ¿eh? Una vez que uno las encuentra, por ejemplo, en el Google Scholar, y después empieza la etapa de consulta. Una vez que se han localizado las referencias, dice, en este caso, fíjense que nosotros las buscaríamos a través del Google Scholar y bueno, ya las bajamos primero y si sirven, las guardamos y si no, las vamos borrando. Básicamente eso es lo que dice acá. Bueno, esta parte sí me parece importante para que ustedes ya le presten atención con detenimiento. ¿Qué es lo que se puede encontrar en artículos? Se pueden reportes de investigación, reportes de evaluación y diagnósticos, revisiones y metaanálisis, artículos teórico-conceptuales, descriptivos, ensayos de opiniones. Todas esas cosas se pueden encontrar. Y en este cuadrito lo resumen bastante bien qué es lo que tiene cada una y cómo se distingue. Bueno, acá está haciendo un esquema de la revisión. Esto no me voy a detener. Eh, ahora, esto sí. ¿Qué etapas comprende? Bueno, ay Dios. Esperen que. Página 61. 60, bueno, acá estamos en la obtención, ahí nos quedamos, el esquemita y qué información o contenido se extrae de la referencia. Bueno, es lo que le acabo de mostrar. Yo diría que ahí aplicando Sotero es eh, lo que es esta. Cuando habla de las referencias, fíjense, acá dice que es un artículo en revista académica. Todo esto lo hace automáticamente el Sotero si lo toman desde acá, desde utilizando esta fuente y vinculando el Sotero con este plugin. También se puede hacer a mano. Yo puedo agregar acá a mano, pero es más lío, un artículo de una revista académica y entonces ahí me va a decir que escriba el artículo de la revista, quién lo escribió, resumen, bla, bla, bla. Esto se hace en caso de que no pueda conseguir esa fuente por internet. ¿Sí? Nos vamos a dejar nomás en blanco. Bueno, estamos en la página 68. Bueno, acá sí, ya con esto vamos a terminar, para que no se haga tan largo, que ya creo que sí. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Y acá hay puntos. Por ejemplo, la existencia de una teoría desarrollada, explica todo de qué se trata. Eh, existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema, existencia de piezas o trozos de generalizaciones. Acá hay una clasificación de las cosas que se pueden encontrar. Yo a esto sí le diría que le presten atención. Básicamente, ¿qué es lo que dice acá Sampieri? Dice, y con esto vamos a terminar la clase, así no se hace eterna, voy a dejar de presentar. Dice el tipo de cosas que se pueden encontrar. No siempre vamos a encontrar una teoría completa, a veces vamos a encontrar una parte de una teoría, a veces vamos a encontrar lo que se llaman generalizaciones empíricas, que básicamente son resultados parciales. A veces vamos a encontrar opiniones, en fin. En esos apartados nos está diciendo, nos está orientando a distinguir qué es lo que encontramos cuando hacemos la revisión bibliográfica. Bueno, la parte práctica de la construcción del marco teórico en base a esto la van a ir haciendo ustedes con el desarrollo de los trabajos prácticos y acompañados por las profesoras de sus comisiones de trabajo práctico. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda sobre esta clase, bueno, cuando la publique, ustedes comentan. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes. Terminamos por acá y nos vemos en la próxima clase.